Sigue el conflicto por el precio de la yerba mate. Los productores continúan pidiendo un precio justo, al menos que sea más rentable. Esta semana lo que algunos intentaron realizar o que también entendieron como una jugada medio rara, se terminó confirmando de que era una jugada rarísima y berreta. Y dirás, ¿de qué me está hablando? El miércoles algunos daban por cerrado el problema de los productores de la yerba mate. En los pasillos de la Casa Rosada algunos festejaban. Y en los despachos de el ministro del Agro y la Producción empezaban a golpearse el pecho que habían solucionado el problema con los productores, el conflicto. Pero quedó todo muy expuesto. Y yo no sé cuánto le puede llegar a jugar a un apellido importante dentro de lo que es el sector productivo. Estoy hablando de Peterson. Esta jugada. Muchos dicen que le maneja. Y que lo maneja al ministro del Agro. No doy fe. Es lo que dicen. Pero decía el miércoles, algunos daban por cerrado este problema, este conflicto con los productores yerbateros. Todo parecía encaminarse cuando el molino yerbatero apareció como arte o como por arte de magia. El molino Don Omar de la localidad de Andersito se presentó con una propuesta y ofreció 300 pesos por kilo de hoja verde. Algunos productores yerbateros aceptaron esta propuesta y se comprometían a levantar las medidas de fuerza. Esto quiere decir corte de ruta y volver a cosechar. ¿Se acuerdan que estaba cesanteada? Regía un cese de la cosecha. Bueno, ahí en Andersito definían en ese momento, algunos, no todos, como quisieron hacer correr esa versión, ¿no? Que por unanimidad, no era unánimemente, esa votación, en una asamblea, en una pequeña asamblea, un pequeño grupo de productores definió volver a cosechar y aceptar estos 300 pesos por kilo aproximadamente que iba a pagar este molino Don Omar, molino yerbatero, que apareció, insisto, por arte de magia, a ofrecer esto. Parecía todo destrabado este conflicto con los productores yerbateros, que viene desde el año pasado, insisto, desde el año pasado. Y el año pasado te decía aquí en este mismo micrófono, en este mismo dial, que los acuerdos que habían hecho casi a diciembre era simplemente para facilitarle las holidays, las vacaciones, al ministro del Agro. Yo decía, era pan para hoy, hambre para mañana. Y fue nomás. Y fue nomás. Y otra vez los volvió a encontrar en las rutas, reclamando lo mismo que el año pasado. Todo terminó escalando y generando más bronca con los productores de otras localidades. Esto que supuestamente iba a ser un acuerdo, o que habían levantado el reclamo en las rutas y que iban a volver a cosechar ahí en Andersito. En otras localidades explotaron de la bronca, en el caso de San Pedro, porque pedían 345 pesos, más las ganancias. Por eso rechazaron esa oferta del molino Don Omar. En San Vicente también rechazaron esta oferta de 300 pesos que ofrecía ese molino Don Omar en Andersito. ¿Y saben por qué? También porque nadie especificaba de dónde iba a salir ese dinero, cómo iba, o los detalles de la propuesta en general. Era 300 pesos, listo, levanten todo, dale. Y así no son las cosas.
Lo único que se puede destacar esta semana con relación a este conflicto por el precio de la hoja verde es que finalmente empezamos a ver que los industriales aparecieron en los molinos, de a poco empiezan a tirar algunos precios y hasta, si se quiere, hacerse cargo del problema, ¿no? Que hasta el momento son estos. Son estos los problemas. Es la guita, que no alcanza. Dicen los productores, no alcanza. Y cuando ves el precio que pagamos en góndola por el medio kilo, por el kilo, está bien, hay toda una cadena de valor, ¿no? Pero también el productor tiene una cadena productiva, tiene insumos y demás, bueno, muchísimas cosas que terminan afectando en el precio. Pero cuando vas a la góndola ves que hay una diferencia abismal. Y no te olvides que esta semana también corrió un poquito el dólar, ¿eh? Y que los que exportan no le dan el papelito, no le dan los sopes, le dan los verdes. Es fácil aparecer a ofrecer 300 mangos cuando el dólar se fue un poquito más arriba, ¿no? Y vas a exportar y te van a entrar más dólares. Pues yo digo, también todo eso genera ese conflicto y por eso no se solucionó este problema, que viene, insisto, desde octubre del año pasado. Lo que hay que recordar es que también lo que ha generado esto es la pérdida de la función que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que ya no tiene las facultades para fijar el precio. También es cierto, no siempre fijaba el precio, en su mayoría pasaba a Nación, lo terminaba fijando Nación, entonces hacía dudar de realmente las facultades que tenía o no el INIM. Y quizá le pasó esto también a todo el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate, por pensar que la tenían atada y que iban a poder hacer lo que se les cantaba, y siempre hacían eso, con gastos injustificados, viajes injustificados, expuestos también en el Congreso de la Nación, cuando se abordó el tema del Instituto Nacional de la Yerba Mate. En comisión yo me acuerdo, que no podían justificar viajes a mercados emergentes, entre comillas, que nunca se abrieron esos mercados para poder exportar el producto de la yerba mate. Bueno, entonces hay que hacerse cargo y también hacer mea culpa de por qué termina como termina la situación. No solamente porque el presidente Milei definió, entre otras cosas, quitarle las facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate. En la actualidad, el precio de referencia que esperan los productores es de 357 pesos por kilo de hoja verde. La mayoría de los molinos está pagando 260 mangos, esa es la realidad, 260 pesos. En Campo Viera y en Campo Grande seguirán con el acampe sobre la ruta 14. Las pretensiones son muchísimo más elevadas. En otros sectores y en otras zonas piden que las molineras, por ejemplo, mejoren el precio y paguen cerca de 500 pesos por kilo. La resistencia sigue, por lo que vas viendo y por lo que te estoy contando. Creo que empieza la cosecha gruesa. Y en 4 meses charlas con los productores y te dicen, mira, si nosotros resistimos en 4 meses, se va a despertar la ansiedad de los industriales. Porque se cosechó poco. Y van a tener que alzar el precio. Y lo saben los productores. Jugaron a pleno. Y parece que no quieren retirarse. Quieren esperar el resultado. ¿De dónde va a caer la ruleta? ¿Dónde va a caer? ¿En qué número va a caer, no? La bolilla. Jugaron a pleno. Piensan que en 3 o 4 meses más puede existir una ansiedad por parte de los industriales que les permita elevar el precio y llegar así a los 500, hasta inclusive me decían un poco más. 600 pesos por el kilo de hoja verde.
Además porque los industriales me decían tienen costos fijos. Necesitan continuar con el ciclo digo bien, productivo de la yerba. La resistencia de los productores da la sensación que va a seguir, que va a continuar. Y esto es una pequeña esperanza, ¿no? Para alguno de ellos, que puede llegar a darse en un par de meses. A ver, y también hay otra esperanza que se abre para los productores, porque te cuento que el gobierno misionero pasa el agua. Adolfo Safrán, ministro de Hacienda, se generó ya un expediente en Hacienda. Saben lo que significa eso, ¿no? Cuando se abre un expediente en Hacienda sobre quién tiene la chequera, ya es algo serio, algo más serio, más formal. Y que en algún momento va a tener una resolución. Cuando el gobierno de Misiones te abre un expediente, quiere decir que va a tener resolución. Para bien o para mal, ¿eh? Pero quiere decir que entraste en el radar. Y que alguna determinación va a tomar el Ejecutivo de la provincia de Misiones. Lo cierto es que avanzó ese expediente. Ya está en Hacienda. Se habla de una rebaja impositiva, es decir, impuesto inmobiliario para aquellos productores que tienen menos de 50 hectáreas de yerba mate. La pregunta es, ¿cuánto de todo esto puede influir de manera positiva o no en los votos en las elecciones provinciales legislativas del 8 de junio? Yo siempre pongo todo en contexto. Tampoco voy a ser tan iluso de creer que justo ahora se abre este expediente por arte de magia, ¿no? O que aparece un molino por arte de magia, cuando el conflicto viene desde el año pasado. Pongo en contexto y sé que vienen las elecciones. Y vos también lo tenés que saber. Mientras tanto, en la política de Entrecasa, la misionera, esta semana continuó el show de renuncias en los partidos tradicionales. Lo más destacado en cuanto a esto fue la baja que se generó en el Pro Misiones. En este caso, renunció a la afiliación la que fue candidata a vicegobernadora en la boleta de Juntos por el Cambio en el 2023, estoy hablando de Natalia Dorper, y también se desafilió un histórico, amado por algunos y odiado por muchísimos otros, ¿eh? Y cuando digo muchísimos, en serio te digo muchísimos. Lo real y lo concreto es que Alfredo Schiavoni dio el portazo y se fue del PRO. Schiavoni, en un comunicado, dejó entrever y, mejor dicho, también expresó frases muy duras, ¿eh? Dijo Schiavoni en ese comunicado: no me siento representado por los valores, principios y acciones que hoy expresa y lleva adelante el partido que contribuía a fundar de manera decisiva en nuestra provincia, más de 18 años atrás. Bombazo. Bombazo. A todo esto, el presidente del PRO aquí en Misiones, Horacio Loreiro, minimizó la salida de Schiavoni diciendo que, bueno, los que no están de acuerdo o se niegan a ciertas cosas o se sientan incómodos, pueden irse o renunciar cuando quieran. No se molestó mucho Loreiro, ¿no? En retenerlo, en llamarlo, no. La puerta está abierta. Alfombra de salida le pusieron a Schiavoni. Por eso digo, amor y odio despertaba Schiavoni dentro del PRO. Creo que más odio que amor. Para muchos del PRO, ¿eh? A mí me es indiferente. ¿Qué querés que te diga? Esta semana también tengo que contarte otro bombazo. Y creo que esa palabra le queda muy bien al concejal Pablo Velázquez, que la semana pasada te conté acá, en este mismo micrófono, que renunció y que se desafilió de la Unión Cívica Radical. Tantos años, ¿no?, militando en el radicalismo.
Y esta semana tengo que contarte que con su partido, Podés, se sumó a la coalición de la Renovación. Vos dirás del otro lado, es un partido más que se suma al oficialismo misionero. Yo te tengo que decir que es un bombazo. Años dentro del radicalismo, imagino que muchos deben estar calientes, muchos radicales deben estar enojadísimos con Velázquez. No lo quiero imaginar, ¿no? A los radicales, a los ex, ¿cómo se dicen entre los radicales correligionarios? En fin, se suma al oficialismo misionero, es decir, a la Renovación, para participar en las legislativas del 8 de junio. Desconozco si se ha afiliado a la Renovación. Entiendo que es el 8 de junio y a partir de ahí, no sé. Creo que simplemente es una alianza, un frente. El partido Podés va a integrar esa alianza, ese frente, para estas elecciones del 8 de junio, de las legislativas. Pues de ahí, bueno, será harina de otro costal y habrá que preguntarle después a Velázquez qué va a hacer. Si se va a sumar definitivamente a la Renovación o no. Al menos lo que figura en el Tribunal Electoral de la provincia de Misiones es eso. Velázquez tiene su propio partido provincial que se sumó a integrar este frente de alianza para el 8 de junio y desconozco si ha firmado, ha puesto el gancho para sumarse definitivamente al Frente Renovador de la Concordia. Lo cierto, vas a coincidir conmigo, bombazo. Bombazo. ¿Y qué decirte del otro partido tradicional? El justicialismo. Aquí en la provincia de Misiones se resiste la intervención. La intervención que muchos peronistas piensan que es de manera arbitraria, antojadiza lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidente del PJ Nacional, ¿no? Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Lo dije en su momento. Esta es una lucha de apropiación del PJ Misiones. Te lo dije en su momento que iba a terminar mal, que iba a terminar judicializándose. ¿Viste cómo es esto? Te dicen, no, algunos te dicen, no, eso no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Porque es lo peor que le puede pasar al partido y bueno, esto está en camino. Y a mediados de esta semana hubo un intento de avanzar con la intervención ahí en la sede del PJ en Misiones, aquí en Posadas. Bueno, llegaron los interventores designados, ¿no?, como apoderados, también como Roberto Fernández Mieres y Roberto Albornoz. Che, me decían, chequea eso lo de Albornoz. Lo chequeé. Está ligado a un diputado de la provincia de Misiones, kirchnerista, lo cual también explica, ¿no?, la intención del kirchnerismo de apropiarse del PJ Misiones, porque acá hay una realidad, se están disputando entre el kirchnerismo, que sabés que el kirchnerismo acá no existe en Misiones, ¿no? Son tres gatos locos y dos lumpenes que andaban por ahí tirados que los rescataron. Y el otro sector que es la pata de la Renovación que está dentro del PJ. Son esas dos facciones que se están peleando por quién se queda con la sede. Pero detrás aparecen figuras como Roberto Albornoz, ligado al legislador Cristian Castro, legislador misionero, y aparece la kirchnerista Cristina Brites, más kirchnerista que Cristina. Bueno,
Los esperaban ahí a los interventores, a los apoderados. Varios simpatizantes militantes peronistas le impidieron entrar al edificio ahí en la sede del PJ aquí en Posadas. Lo real, lo concreto es que el PJ Misiones se quedó sin chances de poder participar del 8 de junio de las legislativas aquí en la provincia. No llegaron a tiempo ni para inscribirse en el Tribunal Electoral de Misiones, nada. Bueno, el sello hoy peronista, hoy aquí en Misiones, por más que me reputeen, que se recalienten, es un sello de goma, no sirve para nada. Y te lo digo esto, así como viste, te hablan ahora el neutro, viste, te cantan las canciones, no sirve para nada acá. Al menos hasta que puedan volver a participar de una elección, y yo creo que para eso va a pasar un largo tiempo. Porque una intervención de esta manera, ya una intervención te lleva un lapso de tiempo para acomodar toda la documentación, esto, lo otro, la situación contable, los afiliados, interna y demás. Imagínate esto que está judicializado hasta el día de hoy. No se entregó la llave, hay resistencia, desobediencia a la autoridad. Bueno, un desastre. Lo que podemos concluir es que hoy en el peronismo democracia cero, Hoy no existe. Hoy no existe el cumpa para otro cumpa, un cumpa para otro cumpa. No, hoy es entran los del kirchnerismo, no son cumpa ni nada, son los enemigos. Y del otro lado están los otros, ¿viste? O sea, no existe el cumpa. Hoy es cuerpo a cuerpo prácticamente. Con la justicia de por medio. Lo cierto es que aquí en la provincia de Misiones se viene el 8 de junio. Dentro de la renovación se jactan, se golpean el pecho de tener más de 30 partidos inscriptos, pero dentro del propio Frente Renovador, a mí me dicen, Diego, todo muy lindo. Eso de 30 y pico de partidos sirve para el marketing. Hay algunos de esos 30 partidos que están vacíos. Tienen personería jurídica, me decían, pero no tienen militantes y tampoco afiliados presentes. Es más, si me apuras a mí, si a mí me apuran, son los famosos afiliados fantasmas. Los que firman, ¿viste? Bueno, no aparece nunca, haces una olla popular, lo que haga una caminata por el barrio, no aparece nunca, aparece una firma, ¿viste? O sea. Y por último te cuento que en Misiones cerró el plazo, como te decía, para inscribir a los partidos, a los frentes electorales en el Tribunal Electoral de la provincia. 10 partidos se inscribieron. El Tribunal Electoral de la provincia de Misiones también recibió la inscripción para participar de 3 frentes o alianzas. El PJ, como te decía, quedó afuera. El partido Activar de Pedro Puerta, bueno, nadie lo quiso ni sumar. Porque, a ver, en política hay algo que entender. Mientras que te va bien y estás en la buena, todos te aplauden. Son las foquitas. A Cristina le pasó en su momento, ¿se acuerdan? Le pasó a Macri, le pasa hoy a Javier Milei, le pasó a Pedro Puerta. Lo aplaudían todos, Ahora llegó al nivel de que nadie quería juntarse. Activar, aquí en la provincia de Misiones, pasó a ser una mala palabra. Al menos para la política. Y para los políticos. En la política, cuando entras en desgracia, y es el caso del partido Activar, que representa a Pedro Puerta, bueno, producto que uno de sus diputados, hoy ex diputado Germán Quisca, está detenido y acusado de tenencia y tráfico de material de abuso sexual infantil. Imagínense, ¿por qué nadie quería juntarse o recibir a Activar dentro de un frente? El 31 de marzo empieza en menos de 10 días el juicio oral y público por esto que te digo, Germán Quisca. Y termina el 16 de abril. Solamente algunas semanas,
de las elecciones del 8 de junio termina ese juicio oral y público. Yo ya sé cuál va a ser el final. Y creo que también muchos dentro de la política saben cuál va a ser el final, cuál va a ser la sentencia final. Y es ahí el argumento de por qué nadie quería recibir al activar de Pedro Puerta. Dentro del gobierno provincial hay preocupación por la determinación del gobierno también nacional de cerrar las dependencias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y en Oberá. Sí, ya sé. Vos que estás del otro lado me vas a decir, obvio, están preocupados porque cierran dependencias donde recaudan para la corona. No lo veas tan así, porque lo que recaudan también se distribuye. El impuesto no siempre es solamente para el Ejecutivo Provincial. También se distribuyen esos recursos. Está bien, habrá que afinar el lápiz para saber a qué obras o sobre qué proyectos hay que direccionar esa plata que recauda. Arca y que recauda también rentas de la provincia. Lo cierto es que ya se presentó un proyecto de declaración aquí en Cámara de Diputados en absoluto rechazo a ese cierre de esta dependencia en la ciudad de Oberá. Entre los argumentos la esgrimen la gravedad, las consecuencias económicas, sociales que va a generar aquí en la provincia, en los contribuyentes, productores, comerciantes que van a verse afectados. Piden que los diputados nacionales por Misiones tomen medidas urgentes para evitar este cierre propuesto por el gobierno nacional, es decir, de Javier Milei. Quien recogió rápidamente el guante fue Carlos Fernández, diputado nacional por Misiones de Innovación Federal, de la Renovación, presentó en Diputados de la Nación un proyecto de resolución pidiendo que el gobierno nacional deje sin efecto el cierre de esta oficina de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ahí en Oberá. Es así, militar, como te digo, el voto con esto que te estoy contando, en tiempos de crisis, será una de las tareas más difíciles y más complicadas que tendrá el gobierno nacional este año electoral, el gobierno provincial y el municipal, ¿por qué no? También. Hechos son verdades, esto es segunda página.